Es un gusto estar aquí presentes en este tema de la planificación y gestión presupuestaria. En primer lugar, agradecer la invitación de Amachaj Escuela Jurídica por la invitación. Y vamos a comenzar dando una introducción, dando un contexto sobre lo que es este tema de la planificación y gestión presupuestaria. Es un tema netamente del ámbito de la gestión pública y para lo cual resulta necesario tener en claro algunos conceptos, algunas ideas sobre cómo es que funciona nuestro sistema público en el Perú. Pero todo en función al ciudadano, en función a la población, que somos cada uno de nosotros, indistintamente si trabajamos en el sector público o no. Y como población nosotros tenemos necesidades y expectativas, necesidades de salud, de educación, de transporte, de seguridad, entre otras. Así como las expectativas, que es cómo esperamos recibir el servicio. Y si no son atendidos, estos pueden tornarse en problemas públicos o demandas sociales que deben ser atendidos por el Estado. Pero el Estado es algo intangible, es un concepto, es una idea de cómo nos organizamos nosotros como sociedad. Para lo cual se requiere de una institución física, de una institución tangible que pueda materializar esas responsabilidades, esas funciones que tiene el Estado. Entonces, ¿cómo se llama aquella organización? Lo conocemos como administración pública, que va a estar conformado por las instituciones públicas y también por cada uno de los funcionarios, los servidores que en ellos laboran. Entonces, aquí tenemos un resumen de la población, el Estado y la administración pública. Esta administración pública tiene que canalizar, tiene que atender esas demandas, esas necesidades que tiene la población y satisfacerlas, para lo cual hace uso de insumos, hace uso de recursos. Esos recursos, la administración pública, las entidades van a transformarlo en servicios. Tenemos una serie de recursos. Tenemos recursos humanos, infraestructura, vamos a tener tal vez mobiliarios, equipos, entre otros. Todos esos recursos van a convertirse en servicios, en bienes y servicios que se va a dar a la población y en algunos casos también el tema de las regulaciones. Entonces, la administración pública desarrolla una serie de procesos, de actividades, de tareas, de trámites. Y ese conjunto de procesos y actividades lo llamamos gestión pública. Entonces, un resumen, un concepto así bastante sencillo de gestión pública es ese conjunto de procesos y actividades que desarrollamos los que trabajamos en el sector público para transformar recursos en servicios. Eso significa que hacemos uso de recursos, para lo cual debemos de tener cuidado en la administración de estos recursos. Ahora, es una gran cantidad de procesos y actividades que desarrollamos, para lo cual entonces necesitamos organizarlos, necesitamos agruparlos, darles una categoría. Entonces, ¿cómo organizamos estas actividades que desarrollamos en la administración pública? Lo organizamos a través de sistemas. Y para lo cual en el Perú nosotros contamos con dos sistemas. Tenemos los sistemas funcionales, que están relacionados con las, como su nombre indica, con las principales funciones que tiene el Estado. Y por el otro lado, aquí tenemos algunos ejemplos. Por el otro lado tenemos los sistemas administrativos, que van a actuar como soporte para que estos sistemas funcionales se desarrollen, llevándolo a otros términos. Cuando hablamos de sistemas funcionales nos estamos refiriendo a las políticas públicas. Entonces, cuando hablamos de políticas públicas sabemos que deben estar relacionados directamente con la entrega de un bien o servicios hacia la población, mientras que los sistemas administrativos van a dar ese respaldo. Pongamos un ejemplo sencillito. En el Perú tenemos el tema de desnutrición, por ejemplo. Entonces, ese tema de desnutrición se afronta a través de una política pública.
En este caso estaríamos hablando de una política de salud. Y los sistemas administrativos brindan esos recursos para poder cumplir, para poder implementar esa política pública. Y ahí tenemos, por ejemplo, la compra de las vacunas, que se da a través de un sistema que se llama abastecimiento. La contratación de médicos, de enfermeras, que se da a través de otro sistema, que es de recursos humanos. El tema del presupuesto, entre otros, son sistemas administrativos. En nuestro Perú tenemos 11 sistemas administrativos. ¿De qué vamos a hablar nosotros? ¿De qué trata la presentación? Ya he hecho este resumen de dos de estos sistemas administrativos. El de presupuesto, que es el número 3, y el de planeamiento, el número 8. El tema es planificación y gestión presupuestaria. ¿Qué significa? Que debe de comenzarse, antes de hablar de presupuesto, debemos de tener en cuenta un sistema anterior, que es el de planificación. Debemos de tener en cuenta que antes de hacer la asignación de recursos hay algo detrás de eso. Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Este es un concepto bastante general donde nos dice que los sistemas funcionales son horizontales, mientras que los sistemas administrativos son transversales. ¿Por qué nos dicen eso? Porque los sistemas administrativos es de uso en todas las entidades, indistintamente de su nivel de gobierno o del sector al cual pertenezcan. Por ejemplo, el tema de presupuesto. Presupuesto se utiliza en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Transportes, en los gobiernos regionales, en los organismos constitucionalmente autónomos. Es transversal a todas las entidades. Esa es una de las características que tienen los sistemas administrativos. Para hablar de este tema de la planificación y el presupuesto, debemos de tener en cuenta cómo es que se produce la entrega de un bien o servicio hacia la población. Se da a través de la cadena de valor público. Es un término bastante conocido. En esta cadena de valor público tenemos la secuencia de actividades, la secuencia de acciones que se realiza para poder entregar un bien o servicio hacia la población. Entonces, ¿cómo se analiza, cómo se lee esta cadena de valor público? De la siguiente manera. En primer lugar, tenemos los insumos. ¿Qué significa? Para desarrollar cualquier tipo de actividad en el sector público necesitamos de recursos. Necesitamos de mobiliario, necesitamos de materiales de escritorio, necesitamos del personal, necesitamos del alquiler, de los servicios básicos, una serie de insumos. Con estos insumos nosotros desarrollamos procesos, que en este caso se le denomina como actividad. Los trámites son procesos, las compras son procesos, las visitas domiciliarias son procesos. Entonces se desarrolla una serie de procesos. Y gracias a estos procesos es que la población va a recibir servicios. Llevándolo al tema de presupuesto, los servicios se conocen como productos. Aquí tenemos los servicios que resultan del desarrollo de estos procesos o actividades. Y la característica de estos servicios es que deben ser brindados con calidad. Si yo entrego buenos servicios hacia la población, va a tener un efecto. Por ejemplo, si tomando nuevamente como referencia, si un niño, en una comunidad tenemos niños con anemia, con desnutrición, se le da servicios, por ejemplo, de suplementación, sus vacunas, el tema de parásitos, entre otros. Esa entrega de esos servicios va a tener un efecto, va a tener un resultado. Este efecto va a ser en aquella población que va a ser beneficiaria de la intervención. En este caso estaríamos hablando de esos niños. Y el impacto es el efecto que se va a tener, pero ya en toda la sociedad, en la población, porque sabemos que esos niños van a crecer y más adelante van a ser los futuros ciudadanos. ¿En qué parte de toda esta cadena interviene el tema de presupuesto? Interviene desde los insumos hasta los productos, porque para el desarrollo de los insumos, de las actividades y la entrega de los servicios necesitamos de recursos, necesitamos de presupuesto. Entonces, el presupuesto no interviene o no llega a este nivel de los efectos y de los impactos, llega de los insumos, actividades
y productos. Si quiero ver el tema de efectos y el tema de impactos y hablando de los resultados, ahí ya estamos tratando sobre la eficacia, que básicamente es cumplir con las metas, con los objetivos que nos hemos planteado. Y aquí tenemos también el término de eficiencia. El término de eficiencia significa que para desarrollar estas actividades, para entregar estos productos, debo de tener la mejor relación entre los recursos utilizados y los servicios que estamos entregando. Muy bien, entonces dentro de la cadena de valor público, nuevamente el presupuesto interviene desde los insumos hasta los productos. Ahora, el presupuesto también se desenvuelve dentro de lo que nosotros conocemos como gestión por resultados. Y aquí tenemos un mapa, un resumen de lo que es este tema de gestión por resultados y vamos a ubicar dónde está el presupuesto dentro de toda esta secuencia. ¿Cómo analizamos este cuadro? De la siguiente manera. Comenzamos aquí, donde dice situación social número 1. Mencionamos que el Estado interviene cuando se identifica, cuando hay algún problema público que afecta a la sociedad. Entonces, esta es la situación social. Podemos decir que tal vez es una situación social negativa donde es necesario la intervención del Estado. Entonces, cuando se identifica un problema público, para dar solución es que se interviene a través de las políticas públicas. Mencionamos las políticas públicas que están relacionadas con los sistemas funcionales. Y cuando hablamos de políticas públicas, sabemos que tenemos diferentes niveles de políticas públicas. Por ejemplo, las más amplias, las más generales, las que son a largo plazo, son las políticas de Estado. Tenemos 35 políticas de Estado. Luego de eso tenemos la política general de gobierno, que lo determina cada presidente que ingresa a gobernar. En teoría son 5 años, aunque en los últimos años no se ha dado, ha sido menos el periodo de gobierno. Entonces cada gobierno que ingresa establece, estas van a ser mis prioridades, dice. A ver, yo voy a ver el tema tal vez de saneamiento, el tema de salud. Cada gobierno que ingresa da sus prioridades de política. Y en base a eso, los ministerios que pertenecen al Poder Ejecutivo adecúan sus propias políticas. Y cuando hablamos de las políticas sobre las cuales rigen los ministerios, estamos hablando tanto de las políticas nacionales como sectoriales. Ahí nuevamente se prioriza. Cada sector establece, estos van a ser mis prioridades. Luego también tenemos las políticas territoriales, que ya ahí está para lo que es el gobierno regional, también los gobiernos locales a través de las municipalidades. Entonces, en primer lugar, ¿qué se hace? Se establecen cuáles van a ser las prioridades. Antes de definir mi presupuesto, antes de definir cuál va a ser la asignación, antes de eso se establece cuáles son los objetivos, cuáles son las metas que se pretende lograr. Para eso tenemos las políticas públicas. Pero estas políticas públicas, para poder implementarse, requiere de un instrumento que se llama los planes o la planificación o el planeamiento. Tal es así que para poder implementar estas políticas de Estado tenemos el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Para que los ministerios puedan implementar sus políticas sectoriales, sus políticas nacionales, tenemos el Plan Estratégico Sectorial Multianual, que está a cargo también de los ministerios. Y si hablamos de las políticas sectoriales, llámese las regionales o las municipales, tenemos los planes de desarrollo concertado. Puede ser regional, puede ser local. Entonces, cada política tiene su plan. También las instituciones tienen que elaborar sus propias prioridades, sus propios planes. Entonces, ahí hablaríamos de que cada institución pública tiene sus políticas institucionales, pero a la par tiene también sus planes institucionales. En este caso, hablamos del famoso PI, el Plan Estratégico Institucional. Pero todos estas políticas y planes que hemos visto, finalmente terminan siendo como estrategias, como objetivos que se plantea hacia el futuro. Pero para operativizarlo durante el año y darle una asignación de recursos, necesitamos trabajar con un instrumento en el cual esté contemplado a aquellas acciones que vamos a desarrollar para poder cumplir con esas estrategias que nos hemos planteado en estos planes anteriores. ¿Cómo se llama este instrumento? Se llama el famoso POI, el Plan Operativo Institucional.
Siguiendo la lógica de la multianualidad, se programa para 3 años, pero también tenemos un POI anual, en el cual va a la par con el presupuesto que tiene asignado la entidad para el desarrollo de sus actividades. Entonces, nuevamente aquí volvemos a esta cadena que habíamos visto anteriormente, la cadena de valor público. Tenemos los insumos. ¿Qué quiere decir? Que en mi POI yo voy a establecer cuáles van a ser las actividades que voy a desarrollar. El plan operativo institucional, como su nombre indica, es algo operativo. Y lo operativo está relacionado con las actividades que voy a desarrollar durante el año. Y para el desarrollo de esas actividades tengo que identificar los insumos. Ahora, ¿en qué instrumento yo identifico los insumos que necesita mi entidad? Tengo lo que es el cuadro multianual de necesidades y también tengo mi PAC, el plan anual de contrataciones, en el cual está detallado cuáles son los procesos que vamos a desarrollar en el año. Entonces, este cuadro multianual de necesidades tiene que ser costeado. Tiene que identificarse cuánto de recursos voy a necesitar para poder adquirir esos insumos que tengo ahí mapeado, que tengo ahí identificado para poder desarrollar mis actividades. Entonces, una vez que hago la identificación de este costeo, ya vamos a tener como un presupuesto ideal, un presupuesto que yo necesito para desarrollar todas mis actividades. Sin embargo, sabemos que el presupuesto es limitado. Entonces, de ese presupuesto ideal que necesitamos, vamos a ir ajustando al presupuesto que nos van a dar al finalizar el año. Sabemos que en estos meses el proyecto de ley de presupuesto para el 2024 está en el Congreso de la República. La versión final en el cual te van a asignar tu presupuesto institucional de apertura, el PIA, vamos a tenerlo al 30 de noviembre. Entonces, a esa fecha, lo que se va a tener que hacer es, estas actividades que yo he programado, que yo me he planteado en mi POI, voy a tener que ajustar. Por ejemplo, yo había dicho, voy a desarrollar, 100 atenciones. Pero para eso voy a necesitar, lancemos un monto cualquiera, voy a necesitar, por ejemplo, 50.000 soles. Muy bien, pero se hace la distribución, se hace la asignación, se discute, se llega a acuerdos y me dan, por ejemplo, 30.000. Entonces, con esos 30.000 yo tengo que adecuar mis actividades. Obviamente no voy a poder cumplir con todo lo que me había planteado. Entonces voy a tener que hacer un ajuste de acuerdo al presupuesto que me van a asignar. Y en función a eso voy a obtener mis productos, que mencionamos que es los servicios que se da a la población. Y nuevamente aquí tenemos los resultados. ¿Qué son los resultados? Cuando hablamos de resultados, son aquellos cambios que la población recibe gracias a la intervención del Estado. Por ejemplo, en un determinado lugar, la población siembra, cultiva sus productos, pero no puede acceder al mercado porque no hay un medio de comunicación, por ejemplo, se derrumba en épocas de lluvias. Entonces el Estado decide intervenir, hace una muy buena carretera. Es una intervención que realiza el Estado. Y el resultado que va a obtener esa población es que va a poder transitar, va a poder sacar sus productos. Y hay un cambio. Entonces, cuando hablamos de resultados, son los cambios que se ve en la población fruto o gracias a la intervención que realiza el Estado. Y tenemos resultados iniciales, intermedios y los resultados finales. El final mencionamos que es el impacto que va a recibir la sociedad en su conjunto. Pero este presupuesto que se va a asignar a las entidades, tenemos que ordenarlo. Cuando te asignan un presupuesto, no es que te dan una bolsa y te dicen ya tú ve cómo lo gastas. No, para eso hemos tenido previamente el tema de la planificación, en el cual tú has priorizado qué actividades vas a realizar. Entonces, una forma de cómo organizamos al presupuesto es a través de las categorías presupuestales. Entonces, las categorías presupuestales ya te indican a qué cosas se va a destinar este presupuesto que nos han asignado. Tenemos 3 categorías presupuestales. La primera son los programas presupuestales. Los programas presupuestales ya tienen identificado cuál va a ser ese resultado que vamos a obtener. Y en el Perú tenemos cerca de 80 programas presupuestales. Algunos programas presupuestales lo llaman programas presupuestales orientados a resultados, en el cual participan varios sectores. Como que, por ejemplo,
tenemos un programa presupuestal que es denominado como Desarrollo Infantil Temprano, en el cual participa lo que es salud, MIDIS, educación, vivienda, entre otros sectores. ¿Por qué? Porque para lograr ese desarrollo infantil temprano no solo necesitas la intervención, no sé, de educación o de salud, sino también que necesitas de la participación de otros sectores. Entonces, los programas presupuestales buscan directamente el cumplimiento de las políticas públicas. Entonces, si hablamos de este programa presupuestal de desarrollo infantil temprano, se cumpliría la política nacional de desarrollo e inclusión social, la política de salud, la política de educación, aporta, ayuda a que se cumpla. También tenemos otros programas presupuestales que son más propios del sector, por ejemplo, seguridad ciudadana, que está vinculado con un solo sector, o el tema tal vez de las carreteras, que también están vinculados a un solo sector. Luego de eso, de los programas presupuestales que están orientados al cumplimiento de una política pública, tenemos las acciones centrales. ¿Qué son las acciones centrales? Es una categoría presupuestal en el cual se financian gastos que son transversales a toda la entidad. Por ejemplo, en mi institución, yo necesito financiar al equipo que se va a encargar de los procesos logísticos. Necesito financiar al equipo que se va a encargar de la contratación de recursos humanos, por ejemplo, la oficina de recursos humanos. Entonces, lo que es el equipo de abastecimiento o de logística es transversal para toda la entidad. Puede utilizarlo un programa presupuestal, puede utilizarlo la gerencia, el director, cualquier órgano, cualquier unidad orgánica que tenga la entidad. No es exclusivo, es transversal para todos. Lo mismo sucede con la oficina de recursos humanos. Las actividades que ahí se realizan es transversal para todos. Es de soporte, es de gestión para el funcionamiento de la entidad. Entonces, en estas acciones centrales se carga esos recursos. Tenemos también otra categoría presupuestal que se le denomina como asignaciones presupuestarias que no resultan en producto. Ahí que se carga aquel presupuesto que no corresponde ni a programas presupuestales ni a acciones centrales. Por ejemplo, ahí podríamos pagar, no sé, mi entidad tiene una demanda, le hacen juicio por algún despido, no sé, hay alguna situación que se presenta, pero terminamos en que pierde la entidad. Entonces tengo que hacer un pago, tengo que hacer un desembolso. Entonces eso no corresponde ni a los programas presupuestales ni a las acciones centrales que desarrolla la entidad, sino que es un gasto particular, es un gasto esporádico. Ahí se carga esos otros gastos. Ahora, estos gastos también lo podemos clasificar en gastos corrientes, en gastos de capital, y si es que la entidad, por ejemplo, se endeuda, también tiene que pagar, entonces gastos de servicios de deuda. ¿Qué programamos en gastos corrientes? En gastos corrientes programamos esos gastos que son necesarios para el funcionamiento, para la operatividad, para el mantenimiento de las entidades. Ahí va todo el presupuesto que, por ejemplo, yo tengo una escuela, muy bien, necesito presupuesto para pago de internet, el mantenimiento de la infraestructura, la compra de libros, el pago de los profesores. Todos esos gastos que vamos a desarrollar año tras año tras año se le llama gasto corriente. Entonces, de esa forma yo voy clasificando mi presupuesto. También tengo gastos de capital, que está relacionado con la adquisición de activos fijos. Puede ser tangible, intangible u otro tipo de activos. Las inversiones también se consideran como gastos de capital. Por ejemplo, yo soy una municipalidad y necesito comprar maquinaria para el mantenimiento de mis carreteras. Compro un volquete, un cargador frontal. Entonces destino presupuesto para ese tipo de gastos. Esos son los gastos de capital. Entonces el presupuesto nosotros podemos organizarlos de diversas maneras dependiendo qué es lo que queremos identificar. Muy bien. Y con el tema de presupuesto también va vinculado los proyectos, los programas de inversión. Y cuando hablamos de inversión, estamos hablando de inversión pública, podemos tener por un lado los proyectos de inversión y también tenemos lo que es
las IOR, las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. ¿Cuál es la diferencia entre los dos, entre un proyecto de inversión y una IOR? El proyecto de inversión lo que hace es crear una capacidad productiva que antes no había en una determinada localidad. Un ejemplo sencillo. Un anexo en una comunidad, hace unos años atrás, había poca población. No necesitaban un hospital. Pero hoy en día se ha aumentado, hay más personas, más necesidades de salud. Entonces se determina que en ese lugar, en ese centro poblado, se va a construir un hospital. Entonces, ¿ese hospital qué es? Es un proyecto de inversión. Porque donde antes no se brindaba ese servicio especializado de salud, ahora sí se va a dar un servicio. ¿Y qué es una IOR? Una IOR es cuando ese hospital empieza a funcionar, pasan unos años, y por ejemplo uno de sus servicios, pongamos tal vez el servicio de cuidados intensivos, tiene sus máquinas. En el tiempo del COVID, por ejemplo, escuchamos bastante de los ventiladores mecánicos. Pongamos un ventilador mecánico, cumple su vida útil, tal vez 5 años, 10 años, y necesito reponer. La reposición de ese equipo se da a través de las IOR. Entonces esa es la diferencia. Proyecto de inversión crea nueva capacidad de producción, mientras que las IOR recuperan la producción o optimizan la producción de un área. La intervención a través de una IOR es una determinada área. Entonces, obviamente, tanto los proyectos de inversión como las IOR van a ser financiados a través del presupuesto. Y finalmente, vamos a tener la evaluación. ¿Por qué? Voy a hacer la asignación de recursos, voy a organizarlo, voy a distribuirlo en función de las genéricas de gasto, de las categorías presupuestales. Si son de inversión, puede ser gastos de capital, si son también gastos corrientes para la operación y mantenimiento. Pero necesito hacer una evaluación de cómo se está obteniendo los resultados. ¿Estamos avanzando o no? Dijimos que los programas presupuestales ayudan a que se cumplan las políticas públicas. Pero ¿cómo voy a saber si estoy cumpliendo, si me estoy acercando o por el contrario, pues estoy retrocediendo? Por ejemplo, tenemos un programa presupuestal relacionado con el tema de seguridad ciudadana, que es un problema público. Pero pareciera que la percepción, y cada uno de nosotros lo hemos visto en las noticias, tal vez hemos sido víctimas de algún acto delictivo, se va incrementando año tras año. Pero hay un programa presupuestal que se orienta a tratar de disminuir esa situación negativa. Entonces, ¿cómo yo mido de que si estamos cumpliendo o no? Lo medimos a través de los indicadores, los famosos indicadores. Y tenemos una serie de indicadores. Podemos hablar tanto de indicadores también como de las metas que se plantea la entidad. Por ejemplo, una entidad puede decir, o una municipalidad puede decir, yo voy a desarrollar tantos patrullajes integrados. O sea, no voy a desarrollar yo solito el patrullaje, sino que me voy a aliar con los vecinos, con la policía, y vamos a hacer este patrullaje. Entonces necesito tener un indicador para saber si me estoy acercando o no a ese resultado que busco. Pero los programas presupuestales, para que puedan desarrollarse, necesitan en primer lugar un diseño, una lógica de cómo se va a desarrollar la intervención. A ese diseño puedo hacerlo su evaluación. Lo llamamos entonces evaluación de diseño. Ahora, ese programa presupuestal se implementa a través de productos, que son los bienes y servicios que se entrega, y a través de actividades. Entonces, yo puedo evaluar a la implementación que se está dando a ese programa presupuestal. Y también puedo evaluar a los resultados que estamos teniendo. Por ejemplo, con la anemia o la desnutrición han subido estos últimos años. ¿Y por qué? Puede ser por el tema de la pandemia. Entonces, cuando hagamos ese tipo de evaluación, vamos a tener en cuenta esos factores que no estaban planificados, que no estaban previstos. Pero, por ejemplo, con el tema de seguridad ciudadana, hay encuestas. Hoy en día, por ejemplo, esta semana, ya en 2 distritos de Lima se está interviniendo a través de los militares, porque ya escala una situación tan trágica, donde ya hay demasiada inseguridad, donde al sector que le corresponde no es capaz de dar respuesta. Entonces ya se
ya se facilita la intervención de otro sector. Y ahí también hay que darnos cuenta de que para que pueda intervenir otro sector se necesita autorizaciones. No es que yo creo, yo considero, no. Tiene que haber algún documento, un decreto supremo o un decreto de urgencia donde autoriza la intervención de un sector hacia otro sector. Entonces, ¿qué más voy a evaluar? Voy a evaluar cómo está ese problema inicial que hemos identificado. Entonces, si tenía una situación inicial mediante el cual yo he tenido que intervenir a través de políticas públicas, tenemos que ver cómo es esa situación, lo podemos llamar situación social número 2. Gracias a la intervención, ¿qué resultados se ha obtenido? O simplemente no se ha obtenido resultados. Entonces, si no he obtenido resultados o por el contrario lo he complicado todavía más la situación, entonces tenemos que hacer cambios, tenemos que mejorar. Y ahí también se habla el tema de la rendición de cuentas. Más esto se ve en el tema de las municipalidades, de los gobiernos regionales. Entonces, dentro de este ciclo de gestión por resultados, el presupuesto tiene un rol clave porque financia las intervenciones que se van a realizar. Pero para que este presupuesto ayude a conseguir esos resultados, esas metas, esos objetivos que nos hemos planteado, necesitamos seguimiento. Y el seguimiento no se da al finalizar, no se da al intermedio o al inicio. El seguimiento se da durante todo este ciclo, durante todo este proceso. ¿Qué quiere decir? Que podemos hacer seguimiento a las políticas, podemos hacer seguimiento a los planes, seguimiento al uso de los recursos, al desarrollo de las actividades, a la entrega de los servicios. Entonces podemos hacer seguimiento a todo este ciclo. Muy bien, continuamos entonces. Mencionamos sobre el presupuesto por resultados. Y cuando hablamos de presupuesto por resultados, lo vemos resumido en este gráfico. En el presupuesto por resultados, quienes participan de manera general van a participar las unidades ejecutoras. ¿Pero qué son las unidades ejecutoras? Las unidades ejecutoras son los que van a desarrollar la entrega de bienes y servicios hacia la población. En estas unidades ejecutoras es quienes van a administrar recursos. Estas unidades ejecutoras tienen la capacidad, tienen la autorización para captar recursos y también para decidir en qué cosas se van a gastar. Entonces las unidades ejecutoras tienen ingresos, así como que también gastan sus recursos. Pero para yo poder gastar mis recursos necesito una programación. ¿Qué cosa voy a requerir? Entonces aquí tenemos el tema de la planificación, que también lo denominamos como programación. Pero para una adecuada programación necesito de información, necesito de datos. ¿Cuánto voy a programar? ¿Cuántas atenciones? ¿Cuántas actividades? ¿Cuántos kilómetros de carretera de mantenimiento? Necesito información. Y en base a eso vamos a desarrollar lo que es la ejecución de esos recursos que se ha destinado para la unidad ejecutora. Eso implica la participación de un área clave, que es logística. Logística finalmente es quien va a convertir ese presupuesto en los insumos, en los recursos, aquí tenemos, en los insumos y recursos que vamos a utilizar para entregar ese servicio. Pero, ¿quién hace uso de esos recursos? Se le llama como puntos de atención o centros de costo. Un hospital, por ejemplo, es una unidad ejecutora. Sus puntos de atención, quienes van a utilizar estos insumos que adquiere la unidad ejecutora, puede ser, por ejemplo, el área de emergencias, pediatría, puede ser el área tal vez que atiende a pediatría, mencionamos niños, puede ser el área que atiende a gestantes, las diversas áreas que tiene, hasta las áreas administrativas donde se va a hacer los reclamos, las consultas, todos ellos son puntos de atención porque se atiende a la ciudadanía. Entonces, en estos puntos de atención es que estos insumos que se han adquirido a través de la ejecución presupuestaria y a través de la logística es que vamos a utilizar. Cada uno de estos puntos de atención va a decir, yo necesito estos recursos. Muy bien, y esos recursos necesitan de presupuesto.
Una vez que se adquieran, vuelven en forma de insumos, en forma por ejemplo, puede ser en forma de medicamentos, de guantes en caso de establecimientos de salud, o en caso de educación en forma de libros, de mobiliarios, de carpeta, de pizarra, entre otros. Vuelven en formas de insumos. Y estos insumos es que en estos puntos de atención se convierten en servicios. Tengo todos los recursos, desarrollo mis actividades y voy a convertirlo en servicios. Esa es la lógica entonces que tenemos en los puntos de atención. Y finalmente aquí tenemos la producción de estos servicios. Y finalmente, estas actividades, estas acciones que se desarrollan, tiene que beneficiar al ciudadano. Y el ciudadano es quien finalmente recibe estos servicios. Entonces tenemos aquí la cobertura, que es a cuánta de mi población llego. Por ejemplo, en el tema de electrificación. Normalmente en todas las capitales de provincia, de distrito, tenemos que la electrificación es adecuada, tienen las casas sus servicios eléctricos, pero tenemos una población que vive en zonas dispersas, en zonas alejadas. Tenemos comunidades nativas, comunidades indígenas que son bastante alejados. Entonces, si queremos ver el tema de electrificación, tenemos que ver no solamente en el área rural, en el área urbana, sino también en el área rural. A eso se le llama cobertura. ¿A cuánta de mi población yo llego? Por ejemplo, en mi distrito yo puedo tener 10.000 habitantes. La cobertura es determinar el grado en el cual yo estoy llegando a esos 10.000 habitantes. Si es que estoy llegando, por ejemplo, a 8.000 habitantes con el tema de electrificación, entonces voy a tener una brecha de 2.000 habitantes, 2.000 vecinos que me están faltando coberturar con el servicio eléctrico. Y esto obviamente me va a dar un resultado, un cambio. Entonces, cuando hablamos aquí dentro de la unidad ejecutora, vamos a hablar que vamos a trabajar con todos los sistemas administrativos. Ahí va a participar no solamente presupuesto, va a participar contabilidad, va a participar tesorería, va a participar inversiones, va a participar control. Los 11 sistemas administrativos se operativizan en la unidad ejecutora. Y en los puntos de atención, lo que vamos a hablar ahí es de los servicios de la producción que va a realizar nuestra entidad. Entonces, la suma de todos esos puntos de atención, de los servicios que entrega cada uno de ellos, va a ser la producción de la entidad. Y finalmente, ya para afuera, vamos a tener los beneficios que va a recibir esta población. Muy bien, continuamos entonces. Y aquí tenemos la vinculación que existe, y ya un poco resumido en unos gráficos de los sistemas administrativos. Mencionamos que en primer lugar necesito establecer mis políticas, cuáles son mis prioridades, pero estas políticas necesitan sus planes. En este caso estamos hablando de políticas y planes nacionales que se desarrollan en los ministerios, y como entidad necesitamos elaborar nuestro plan estratégico institucional, nuestro PI. Y eso tiene que aterrizar ya en actividades que lo vamos a tener plasmado en nuestro POI. ¿Quiénes van a participar en este tema de la planificación? Vamos a tener a las oficinas o al área de planeamiento, a las áreas de presupuesto, las áreas de logística o abastecimiento, o PMI, quien es el que ve el tema de inversiones, porque también necesito planificar mis inversiones, y las áreas usuarias. Las áreas usuarias son quienes finalmente van a hacer la proyección de sus atenciones, la proyección de sus actividades, van a hacer también la priorización, porque de acuerdo a los recursos van a priorizar qué actividades van a desarrollar. Una vez ya tengo establecido cuáles van a ser mis actividades que voy a realizar, estos tienen que ser costeados. Tenemos que identificar los recursos que voy a necesitar. Mencionamos también el cuadro multianual de necesidades. Aquí van a estar plasmadas qué cosas voy a necesitar, qué insumos voy a necesitar. Y en función a eso, a quienes lo trabajan, este cuadro multianual de necesidades, van a trabajarlo las áreas de abastecimiento, las áreas de logística, con planeamiento y también las áreas usuarias, quienes entregan los servicios. De este cuadro multianual de necesidades, donde está plasmado todos mis recursos que voy a necesitar, voy a sacar ya el tema presupuestal. Le voy a dar un costeo y ese va a ser mi presupuesto que voy a necesitar. Ese presupuesto va a escalar.
Vamos a tener un presupuesto a nivel de unidad ejecutora, un presupuesto a nivel de municipalidades, un presupuesto a nivel de gobiernos regionales, un presupuesto a nivel de ministerios, y la suma de todo ese presupuesto vamos a tener en la ley de presupuesto. La ley de presupuesto consolida toda la necesidad presupuestal que tenemos en el Perú, el cual se aprueba hasta el 30 de noviembre. Y ese presupuesto que se aprueba el 30 de noviembre tiene el nombre de Presupuesto Institucional de Apertura, el famoso PIA. En todo este circuito va a participar las oficinas de presupuesto, va a participar las áreas de logística nuevamente y los usuarios. Pero también se va a añadir el tema de inversiones. Ya cuando llegamos en el año de ejecución, por ejemplo, este año se hace la planificación, la presupuestación del próximo año. Ya a partir del 1, del 2 de enero, vamos a trabajar nuestro POI. Vamos a comenzar ya a desarrollar las actividades que tenemos planificadas. Pero también vamos a comenzar con la adquisición de los servicios, la adquisición de los bienes, de los equipos, de los insumos que tenemos programado. Y si esto se va a desarrollar a través de un proceso de selección, por ejemplo, es una compra grande de equipos, de carpetas o de otros insumos, vamos a tener que agregarlo a nuestro plan anual de contrataciones. Hay otros que son contrataciones directas, que no es necesario que esté en este documento que se llama el PAC. Muy bien, entonces de esta manera es como se da esa articulación desde la parte de los planes, de las políticas y planes, hasta la entrega de los bienes y servicios que se da a la población. Y todo esto debe de estar sujeto a un tema de seguimiento y evaluación. Ahora, el presupuesto por resultados tiene sus etapas, tiene sus fases. Todo lo que hemos mencionado anteriormente lo vemos básicamente, todo lo que hemos mencionado relacionado con las políticas y los planes se ve en esta primera etapa, que es la programación multianual presupuestaria y en la formulación. La programación tiene las veces, lo podemos decir, que es la etapa en la cual nosotros planificamos. Para lo que es el Sistema Nacional de Presupuesto Público, la programación multianual equivale a la planificación, a ese otro sistema administrativo. Entonces tiene que haber una articulación entre lo que es el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, donde se establecen las estrategias, los planes, los objetivos, con la programación multianual. Esta programación multianual, como su nombre lo indica, lo desarrollamos para varios años. En este caso es para 3 años. ¿Cuántos años tenemos? Bueno, ahora ya se trabajó la programación multianual del 2024, 25 y 26. ¿De qué mes a qué mes trabajamos la programación multianual del presupuesto? Lo trabajamos aproximadamente de enero a mayo. De enero a mayo, las entidades hacen la proyección de cuánto de recursos yo proyecto que voy a tener para los siguientes años. Entonces ahí tenemos que hacer uso de todos los instrumentos, por ejemplo el marco macroeconómico multianual, donde te dicen, que hace poco se actualizó, donde te dicen la proyección de crecimiento para los siguientes años va a ser de tal manera. Dice, hay crisis por la guerra que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Muy bien. Hay crisis por el conflicto que pudiera haber tal vez entre Estados Unidos y China. Entonces, de esas proyecciones que vaya a suceder en el futuro, es que debemos de tener en cuenta para hacer esa programación multianual presupuestaria. Y también tenemos que respetar reglas fiscales. Es nuestra economía, saliéndonos un poco del tema, nuestra economía como Perú o nuestra macroeconomía es bastante sólida debido a que nosotros tenemos reglas fiscales claras y estas reglas fiscales se respetan. En el cual te dice no puedes superar, te da un monto, un tope para que tú te puedas endeudar. Superar ese tope ya no te permite, la ley no te permite que te endeudes. Entonces, nuestra deuda está controlada, es más baja que el resto de las entidades, de los países que tenemos en Sudamérica. Entonces, ya tenemos establecido nuestras reglas fiscales, el tema de endeudamiento, el tema de déficit, ya está establecido. Es por eso que año tras año, a nivel macroeconómico, estamos bien. Lo que falta trabajar es a nivel interno. Estamos en crisis social, el tema de violencia se ha incrementado, la desnutrición también,
En temas de producción, somos de los países menos productivos. Los trabajadores son los que menos producen en comparación con otros países. Entonces, falta trabajar esa otra parte. Entonces, una vez que yo hago mi programación multianual, donde hago la estimación de ingresos, la siguiente fase es la formulación. ¿Qué es la formulación? Es hacer la distribución del presupuesto, es desagregar. Tengo un presupuesto, voy a distribuir para, por ejemplo, salud, tanto, para educación, tanto, para comunicaciones, tanto, para agricultura, tanto, para seguridad social, tanto. Entonces, desagregas tu presupuesto, los ordenas. Voy a utilizar, por ejemplo, en gastos corrientes, tanto, en gastos de capital, tanto, en categorías presupuestales voy a destinar en acciones centrales. Entonces, toda esa distribución, esa clasificación que haces de tu presupuesto, se llama formulación presupuestaria. Y eso lo vas a trabajar en base a las metas que te has planteado. Por ejemplo, mi prioridad para mí puede ser el tema de seguridad ciudadana. Muy bien, entonces yo voy a establecerme una meta de que voy a comprar, no sé, 15 camionetas para el tema de serenazgo, dices, ¿no? Ya, muy bien. Esa sería tu meta. Y en función de tu meta, tú vas a asignar recursos. Porque no habría lógica de si tú dices, voy a programar 15 camionetas o voy a adquirir, pero no destinas recursos. Entonces, la distribución de estos recursos debe ser coherente con la programación de tus metas, con la programación de tus objetivos. Ahí debemos tener también en cuenta el tema de fuentes de financiamiento. Tenemos RO, recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, recursos determinados, entre otros. Tenemos 5 fuentes de financiamiento. Luego, este presupuesto tiene que ser aprobado. Y el presupuesto es aprobado mediante una ley, la ley de presupuesto. ¿De cuándo a cuándo se realiza esta aprobación? Se realiza desde septiembre hasta noviembre. Cada uno de los gobiernos regionales va a sustentar. Cada uno de los ministerios sustenta cuáles son esas prioridades que ellos han establecido, te pide los resultados que has obtenido, van al Congreso, se hace toda una discusión, se hace una priorización, negociaciones, entre otros. Eso sucede de septiembre a noviembre. Entonces, ya para finalizar noviembre hasta el 30 de noviembre se aprueba nuestra ley de presupuesto. Y la penúltima fase es la ejecución. Ya tengo entonces aprobado mi presupuesto. Ahora corresponde durante el año gastar esos recursos. ¿Y en qué voy a gastar? En aquellas cosas que yo me he programado. Por ejemplo, mis gastos básicos, mis gastos elementales, que lo denominamos gastos corrientes. Eso es lo primero que tengo que asegurar. Tengo un local alquilado para el tema de almacenamiento de insumos, por ejemplo, ¿no? Entonces yo tengo que garantizar el pago de ese alquiler, el pago de los servicios básicos, entre otros. Voy a atender mis obligaciones de acuerdo a lo que yo me he proyectado en la programación y en la formulación. Y finalmente tenemos el tema de la evaluación presupuestaria. La evaluación presupuestaria no es que vamos a realizarlo al finalizar el año o en enero, voy a evaluar lo que ha pasado el año pasado. No, la evaluación presupuestaria se tiene que realizar durante todos los meses del año. Hay algunos que pueden hacer evaluación mensual, trimestral, semestral, ya depende de cada uno de ellos. Entonces la evaluación no solamente es evaluar como tal, sino también considera dentro del proceso de evaluación el tema de seguimiento. Muy bien, entonces estas son las etapas, estas son las fases por el cual transita este presupuesto. Y como mencionamos, en primer lugar, se trabaja las políticas, se trabaja los planes, se trabaja las prioridades, cuáles son los objetivos que tiene mi entidad. Y en función de eso yo hago la asignación de mis recursos. Muy bien, entonces este es el tema. El tiempo que nos han dado es un poco limitado. Hemos tratado de resumir varios conceptos. Este es el tema entonces de planificación y gestión presupuestaria. Vamos a dar pase ahora a las consultas, a las preguntas que pudieran tener. Muchas gracias, doctor, por la disertación bastante dinámica y comprensible que nos ha brindado en esta oportunidad. Esperaré a alguno de los participantes que quiera hacer su pregunta. Ahí veo uno que ha levantado la mano, justo Lucero. Tiene el uso de la palabra para que pueda plantear su interrogante. A ver. ¿Me confirma si puede sí, ya? perdón. Sí, ya está. Perdón, ¿cómo está? Muchas gracias, muy buenos días.
sobre el tema de la gestión pública, dijo que explica que todos los funcionarios o servidores públicos del Estado son parte. ¿A qué se refiere cuando dicen funcionarios y servidores públicos? Porque da la casualidad, son dos conceptos muy diferentes. O tiene especificado que servidores públicos son una parte, funcionarios públicos son una parte, que pueden hacer este tema de políticas públicas. Gracias. Ya, perfecto. A ver, una diferenciación bastante sencilla. Funcionarios públicos son aquellos que ocupan un cargo de confianza. Por ejemplo, si hablamos de una municipalidad, un funcionario público es el alcalde, que ha sido elegido por voto popular. ¿Y quién ocupa un cargo de confianza dentro de una municipalidad? Puede ser el gerente municipal o el gerente de obras, porque a ellos se les ha designado bajo un cargo de confianza. En un gobierno regional, el gobernador regional es un funcionario público, porque ha sido elegido por voto popular, pero también es considerado como funcionario público el gerente general regional, el gerente de desarrollo social, el director regional de agricultura. Lo mismo sucede en los ministerios, los directores generales, los viceministros, el mismo ministro son funcionarios públicos porque ocupan un cargo de confianza o han sido elegidos bajo voto popular. Y los servidores públicos somos todos los demás, los que concursamos, los que ingresamos tal vez, o no sé, bajo la modalidad 276, los nombrados 728, los CAS, que somos bastantes, que ingresamos bajo un concurso, los CAS COVID, todos ellos formamos parte o somos denominados como servidores públicos. Y tal vez la pregunta ahí sea, ¿y los terceros, los locadores de servicio, ellos también son servidores públicos? Porque también trabajan en la entidad. No, los terceros, locadores de servicio, también le llaman servicios no personales, no son considerados como servidores públicos, porque ellos no tienen un vínculo con la entidad. Pero aparentemente sí, ¿no? Porque cumplen un horario, ingresan a las 8, salen a las 5, pero es un poco un tema de la distorsión que se presenta en todas las entidades con los terceros. Entonces, resumiendo, funcionarios públicos, cargos de confianza, y servidores públicos, todos los demás nosotros, los CAS, 728, las otras modalidades de contrato que tenemos en el sector público. No sé si hay otra pregunta. Bueno, agradecerle, doctor, por haber dilucidado ese interrogante. Al parecer ya no hay más preguntas planteadas y bueno, también por cuestiones de tiempo se cerrarían ahí la ronda de preguntas. Agradecerle nuevamente por haber participado en este seminario. Ha sido una disertación bastante dinámica y clara. Para poder culminar y poder inmortalizar este momento, invito a los participantes a que puedan encender sus cámaras para tomar la fotografía de recuerdo.